Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, recetas saludables y sabrosas. Hoy vamos a preparar un sabroso y esponjoso pan de harina de garbanzo, envuelto en copos de avena y semillas, y lo vamos a acompañar con una refrescante mermelada de manzana agridulce y ligeramente picante, típica de la cocina india. Se llama chutney de manzana, pero yo la he adaptado de forma saludable y es sin azúcar. Si queréis más información sobre los chutneys, podéis ver mi video receta chutney de mango saludable. Os dejo el link aquí arriba. Pues vamos a ver cómo se hace un pan de harina de garbanzo y una chutney de manzana saludable. Los ingredientes son 250 gramos de harina de garbanzo, que sea de buena calidad, como esta. 160 gramos de harina fina de maíz, porque si no solo con la de garbanzo sería muy poco esponjosa. 250 ml de agua mineral, copos de avena arrollada sin gluten para cubrir el pan, una cucharadita de sal, en este caso es de azafrán, pero obviamente puede ser la sal que queráis, una cucharada de miel o de sirope o 20 gramos de crema de dátiles, porque si no el sabor sería un poco amargo. Una cucharadita de cúrcuma para potenciar el color amarillo del pan. Pimienta recién molida. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen. Semillas de chía, de lino dorado y de calabaza para cubrir el pan junto con los copos de avena. En realidad podéis poner las semillas que queráis. Y una cucharada de levadura en polvo. Empezamos tamizando las harinas con la levadura, la sal y la cúrcuma. Just gotta let you go now. Añadimos el aceite, la pimienta, la miel y el agua y vamos integrando despacito. If I can't make it go my way, I'm always running out of time. I need to know that you are mine. Don't wanna see another day. If I can't make it go my way, I'm always running out of time. Esta mezcla la dejaremos reposar unas 3 horas para que aumente un poco su tamaño. Pondremos aceite en un molde y los copos de avena se adherirán en la superficie y paredes. Así será un pan más bonito y saldrá más fácilmente del molde. Ponemos la mezcla en el molde y lo cubrimos. En 3 horas lo cubriremos con más copos de avena y las semillas. Mientras va reposando la mezcla, vamos a explicar los ingredientes de una chutney de manzana saludable. 500 gramos de manzana, unas 5 manzanas, 2 dientes de ajo machacados, la piel de un limón, 150 mililitros de vinagre de manzana o de sidra o de arroz, algo suave, una cucharada de uvas pasas, unos 25 gramos, una cucharada de stevia o vuestro endulzante preferido, unos 18 gramos, unos 5 centímetros de raíz de jengibre, que lo haremos a láminas, 6 granos de pimienta,
6 clavos de olor, una cucharadita de un buen garam masala, una cucharadita de semillas de comino, media cucharadita de semillas de anís y una pizca de canela en vaina o molida. En una sartén o en una olla calentamos el vinagre y añadimos todos los ingredientes. Removemos un poco y lo tapamos. Lo dejamos a fuego fuerte al número 7 unos 2 minutos y luego lo cocinamos a fuego lento unos 40 minutos o hasta que esté blando. We need to start caring for the old and young. It's all about the good you do when you help someone, yeah. And I ain't talking about just for one day, no. We all need to start living our life this way, yeah. Whoa, talking about a good life. Ya han pasado 3 horas y ha subido un poquito. Tranquilos que subirá más en el horno. Ahora cubrimos con los copos de avena y las semillas. Un truco es espolvorear con agua caliente la mezcla para que se adhieran bien los copos y las semillas a la mezcla. Big flash car, the diamond rings, no good life, good life. It ain't about the fancy yacht, big furs and things, no good life, good life. It ain't about the mansion high up in the hills, no good life, good life. It's all about the love you give and the love you feel, yeah. Good life, good life. I'm talking about a good life, baby, a good life. What about the good life, baby, the good life, yeah. Talking about a good life, baby, a good life, whoa, whoa. What about the good life, baby, the good life, yeah. Whoa. Lo ponemos en el horno a 180 grados unos 35 o 40 minutos. Y si queréis que el pan os salga muy crujiente, poner un cacito con agua hirviendo y ya veréis. Mientras se hace el pan, ya podemos finalizar la mermelada de manzana. Lo aplastamos todo un poco y lo introducimos en tarros. Podemos esterilizarlos o no. Para más información de duración y esterilización, podéis ver mi vídeo de chutney de mango saludable. Ahora sacamos el pan del horno y esperamos una media horita a que se enfríe un poco para poderlo desmoldar más fácilmente. Con una espátula saldrá muy fácil, ya veréis, no hay que tener prisa. Ahora lo mejor es esperar a que se enfríe un poco antes de cortarlo. Algunos copos van a saltar, claro, pero no importa. La mayoría están bien adheridos. No es una harina elástica, o sea que cortad con cuidado y con el pan frío.
Bueno amigos, espero que os guste el vídeo y la receta, y si es así, suscribiros y poned me gusta para que se abra más personas. Gracias y hasta la próxima receta. Adiós. We will discover, and it may take some time to find the answers. So just keep on keeping up.